quiero invitarle a que pueda abrir su palabra, la palabra del Señor, ahí en el primer libro, primera carta de Corintios, capítulo 6. Primera carta a la iglesia de Corintios, capítulo 6, versos 19-20, la palabra del Señor dice así: Pablo, cierto apóstol de Jesucristo, manifestando esta palabra del Señor a la iglesia de Corinto. Verso 19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. Palabra del Señor que bendiga nuestras vidas. Mi reconocimiento y gratitud para Francesca, para la Connie y para Víctor, que están aquí conmigo en este lugar rindiendo culto al Señor. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo? He tenido la oportunidad de estar en varios lugares, en varios templos levantados para la gloria de Dios, en diversos lugares de nuestro país y también en el exterior. Y he estado en templos realmente hermosos, construcciones enormes, con toda la tecnología disponible ahí al servicio para la gloria de Dios. He estado también en templos realmente humildes. Siempre en mi mente está un templo ahí en el Bao, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Me tocó estar predicando en ese lugar. Me impresionaron dos cosas. Me impresionó la humildad, voy a decirlo con temor, la pobreza del lugar. La pobreza del lugar. Un piso de tierra, bancas rústicas, humildes. El techo, lo que teníamos como techo, era una carpa de camión desechada, donde se filtraba el viento, donde se filtraba la luz de noche, las estrellas. Y me impresionó en ese lugar el amor, me impresionó la devoción, el cariño que tenían los hermanos para entregarle esa adoración al Señor. Cuando pienso en esos lugares, los de mayor envergadura, tamaño, los de mayor tecnología, los de mayor poder, y también aquellos que eran pequeños, humildes, una cosa encuentro en común en ellos, que ambos lugares estaban consagrados para la gloria de Dios. Ambos consagrados para la gloria de Dios. Y en ambos lugares había presencia de Dios. En ambos lugares fui conmovido por la presencia de Dios. Y esto me hace pensar, me hace reflexionar y llena mi corazón de gozo de que la presencia de Dios no está determinada por el poder económico, no está determinada por la tecnología, sino que está determinada por la devoción, por el amor, por la fidelidad de aquellos que están invocando el nombre del Señor en esos lugares. Eso me hace pensar que la presencia del Señor está impactando nuestras vidas ahora, en este lugar, y está también impactando la vida de ustedes ahí en sus casas. Esto me hace pensar también en lo que Pablo le escribe a la iglesia ahí de Corinto.
¿Acaso ignoráis que soy templo de Dios? ¿Acaso ignoráis que soy templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios? Esto me hace pensar y reflexionar en el hecho de que la presencia de Dios no está limitada por cultura, no está limitada por conocimiento, no está limitada a el poder que pueda tener una persona o la humildad que pueda tener una persona. Dios ha determinado por voluntad propia el manifestar la presencia de Él, la presencia de su Santo Espíritu en todos aquellos que han creído en su nombre y han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo declara su palabra. Esto realmente llena mi corazón. Esto realmente me trae a mí gozo, alegría plena de saber que el Señor puede habitar en todo lugar. En el lugar más lujoso hasta el lugar más humilde, en la persona más importante y en la persona más sencilla. Todo tiene que ver con el Espíritu de Dios que habita en cada persona, en aquellos que invocan su nombre. Nosotros estamos en una etapa de nuestra vida congregacional en la construcción del templo. Hoy temprano en la mañana le comentaba a mi esposa que una de las cosas que yo le pido al Señor es no perder de vista, no dejarme de sorprender lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. No tan solamente en lo que tiene que ver en el Espíritu, que mucho hace el Señor, sino que también lo que está haciendo el Señor materialmente ahí en la construcción del templo. El hecho de estar todos los días en el lugar, el hecho de estar todos los días ahí trabajando para levantar esto en este tiempo, a veces nos hace perder la dimensión de lo que el Señor nos está permitiendo crecer y avanzar. Y esto lo digo porque el día viernes recién pasado estuvo acá visitándonos en el lugar, aquí en el templo, nuestra hermana Esther y nuestra hermana Yamila. Vinieron ellas, una agradable visita, una especial visita. Y ellas les invité a pasar y recorrieron el lugar. Y yo veía las expresiones de ella, escuchaba las expresiones y veía sus expresiones en el rostro de lo que estaban viendo y estaban tan felices y contentas y glorificaban el nombre del Señor. Y yo en ese momento, al escucharlas, después que ellas se fueron, yo quedé reflexionando. Señor, ¿qué están viendo ellas y qué estoy viendo yo? Porque a veces cuando estamos ahí en el lugar, perdemos la dimensión de lo que Dios está manifestando, de lo que Dios está haciendo. Y en eso tenemos que pedirle al Señor que nunca perdamos la sensibilidad, la capacidad de observar lo que Él está haciendo en medio nuestro. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué puedes distinguir tú en tu vida de lo que Dios está construyendo, edificando en tu vida? Eres templo del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo está en nuestra vida. ¿Qué tan importante es eso en tu vida? ¿Cuánto logras tú dimensionar de este milagro, este portento de Dios, de permitir que su Espíritu esté en nosotros, en estos vasos de barro, como dice el apóstol? ¿Cuánto nosotros dimensionamos? ¿Cuánta importancia le damos?
de esa presencia del Señor en nosotros y cómo somos capaces de reconocer lo que el Señor está haciendo en nosotros. Hay veces que tiene que venir una persona de afuera para decir y reconocer lo que eres tú, lo que Dios está haciendo en ti. Y cuando perdemos la dimensión de lo que Dios está haciendo en nosotros y pasa a ser rutinario, comenzamos a perder la capacidad de agradecerle a Dios de lo que está haciendo en nosotros, con nosotros y por medio de nosotros. Y en esta mañana el Señor nos habla en cuanto a el ignorar. Comienza el apóstol diciendo, ¿o ignoráis? ¿O ignoráis? ¿Cuánto de nosotros estamos tomando en cuenta? ¿Cuánto de nosotros tenemos el conocimiento real de la envergadura, de la dimensión de que el Espíritu de Dios esté en nuestra vida y que nosotros seamos llamados templo de Dios? ¿Lo declara la palabra? Sí, lo declara la palabra. Pero la pregunta es cuánto estamos creyendo esa palabra y cuánto estamos viviendo esa palabra en nuestra vida. Y el Señor nos habla en este día. Primero, llamando nuestra atención en cuanto al conocimiento. ¿Eres consciente o estás ignorando de que vuestro cuerpo, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu de Dios, es templo del Espíritu Santo, el cual, dice la palabra, está en nosotros por voluntad de Dios? Dios determinó, Dios quiso hacerlo de esa manera, de poner su Espíritu en nuestra vida, el cual tenéis de Dios. Y luego dice el apóstol, y que no sois vuestros. Y que no sois vuestros. Somos templo de Dios. Somos templo de Dios. Dios se ha manifestado en nuestra vida. En un momento de nuestra vida el Señor salió al encuentro de nosotros. Y nosotros en ese momento tuvimos la capacidad de decidir el aceptarlo o el rechazarlo. Aquellos que lo rechazaron siguieron su camino de perdición, pero aquellos que lo hemos aceptado hemos seguido el camino de reconciliación, de reencuentro con nuestro Creador. Y hemos reconocido que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y que el Señor Jesucristo nos ha dado a través de su sacrificio, de su resurrección, a través de lo que pagó el precio ahí en la cruz, nos ha hecho también ser hijos de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mismo ha venido a hacer habitación en nosotros. Y cuando nosotros decidimos por voluntad propia esto, nuestra vida fue transformada, nuestra vida fue cambiada. Y ahora no caminamos para perdición, sino que caminamos para vida eterna. Ahora ya no somos huérfanos, sino que somos hijos de Dios. Ahora tenemos el poder y la autoridad manifestada en la palabra de Dios para nuestra vida. ¿Ignoramos o conocemos esto? Y ya no somos nuestros. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora somos pertenencia de Dios. Porque habéis sido comprados por precio, dice la palabra. Habéis sido comprados por precio. ¿Y qué precio? La sangre de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, la resurrección de Cristo. El que Cristo abandonara el trono de Dios para hacerse hombre y en esa condición de hombre subir a la cruz, cargar nuestras culpas, morir clavado en la cruz y vencer a la muerte y resucitar al tercer día, eso determina el precio que pagó Cristo por nosotros. Y es un precio alto. Es un precio altísimo. Teniendo todo esto, el apóstol dice,
Teniendo todo esto presente, el apóstol dice, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Tome atención de esto. Glorificar pues, teniendo en cuenta todo lo que el Señor ha hecho, teniendo en cuenta que ahora somos templo del Espíritu Santo, la palabra del Señor nos dice, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Glorificar a Dios. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y la presencia del Señor, cuando el Espíritu del Señor se manifiesta en nosotros, lo viene a llenar todo. Lo viene a llenar todo. No tan solamente nuestro espíritu, sino que también viene a llenar nuestro cuerpo. La manifestación plena del Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo tanto, cuando glorificamos a Dios, cuando glorificamos a nuestro Señor, la palabra nos invita, la palabra nos llama, la palabra nos está recordando que tenemos que hacerlo en cuerpo y espíritu. El cuerpo no está disociado del espíritu. El cuerpo no está apartado del espíritu. Somos uno. Por lo tanto, lo que tú pretendes hacer en el espíritu, tu cuerpo tiene que acompañarlo. Aquí no vale decir, no, yo soy una persona espiritual. Somos todos consagrados para el Señor. Por lo tanto, cuando glorificamos al Señor en nuestro espíritu, para ello también tiene que ir acompañado de todo lo que representamos, todo nuestro cuerpo. Integridad. Eso se llama integridad, el ser completo. Ir a la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios, con pensamiento, con sentimiento y con acción. Tu espíritu no anda por allá y tu cuerpo anda por acá. Somos uno. Y la palabra nos invita, nos recuerda, nos llama, ¿cierto?, a glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Tú no puedes estar en un retiro en el espíritu, mentalizándote en esto, sintiendo esto, y tu cuerpo disociado, haciendo cosas que están fuera de lo que Dios quiere, que están reñidos con la voluntad de Dios. El Señor Jesús, aquí en su palabra, en el Evangelio de Mateo, nos habla acerca de cuál es la voluntad de Dios respecto al templo. Y esto ha de servirnos para poderlo aplicar también a nuestras vidas, a esta vida física. En Mateo capítulo 21, versos 12 al 17, la palabra del Señor dice así: y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Qué nos decía la palabra del Señor? Recién leía ahí en 2 Corintios que somos templo de Dios, somos pertenencia de Dios. Entonces dice la palabra aquí, entró Jesús en el templo de Dios. No entró en el templo de los judíos. No entró en el templo de los que vivían en Jerusalén. Dice la palabra que Jesús entró en el templo de Dios. Y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó.
Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Y nunca le leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Les dice Jesús. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. ¿Qué hay en el templo de Dios? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo vio cuando entró ahí en el templo en Jerusalén, el templo de Dios? Vio que se estaban haciendo cosas, se estaban llevando a efecto actos, acciones que nada tenían que ver con la consagración del templo para Dios. Y en esto nos hace reflexionar en qué estamos haciendo nosotros respecto a este templo que ha sido consagrado para Dios. Tú has sido consagrado para Dios. Tú has sido comprado para Dios. Tú has sido apartado para Dios, para ser templo de Dios. Para ser templo de Dios. Por lo tanto, así como Jesucristo vio ahí en el templo de Dios en Jerusalén, templo construido y consagrado para la gloria de Dios, para la adoración de Dios, el Señor también nos está diciendo a través de su palabra, hey, yo pagué un precio por ti, fuiste consagrado, fuiste apartado para que tú seas templo de adoración a mi nombre, para que tú me adores en tu cuerpo y en tu espíritu. ¿Qué es lo que espera el Señor que haya en el templo? Dice la palabra, escrito está, dice el Señor. Escrito está, dice Jesús. Primero, esto nos habla que en el templo, tu templo, mi templo, lo que es templo de Dios, tiene que estar presente la palabra de Dios. Tiene que estar presente la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la que nos renueva, nos limpia. Jesús le dijo a Pedro, tú ya estás limpio por la palabra. Tú ya estás lavado por la palabra. Es la palabra la que nos santifica, es la palabra la que nos limpia, es la palabra la que nos consagra. Y Jesús dijo, escrito está. Jesús no dijo, yo creo esto, o este es mi pensamiento. Dijo, escrito está, citó la palabra. Entonces, en la vida, en este templo, tiene que haber abundancia de la palabra de Dios. El Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué habla tu templo? ¿Qué hablamos nosotros? ¿Qué expresamos nosotros? Cuando hablamos con la gente, cuando la gente nos escucha, ¿qué sale de nuestra boca? Este templo, tu boca, es parte del templo de Dios. Escrito está, tiene que haber palabra de Dios. Mi casa, casa de oración será llamada. Por lo tanto, en esta casa tiene que haber oración. Tiene que haber oración, tiene que haber comunicación con Dios. Yo hablo a Dios y Dios me habla a mí. Palabra y oración. Distinguimos en lo que el Señor está manifestando ahí cuando entra en el templo. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Tiene que haber palabra y tiene que haber oración en este templo. Luego dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y nuevamente cito la palabra, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué es lo que estaba viendo Jesús? Que el lugar que había sido dedicado, consagrado, limpiado, santificado para la adoración a Dios, ahora se había convertido en un lugar de comercio, ahora se había convertido, según la palabra de Jesús, una cueva de ladrones. Cuando el Espíritu del Señor está en ti, ¿qué es lo que ve en ti?
Cuando el Espíritu del Señor, cuando el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu Santo está en este templo, ¿qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está viendo? Este templo que ha sido comprado por precio de sangre, este templo que ha sido apartado, consagrado por voluntad de Dios para la gloria de Él, ¿qué es lo que ve el Espíritu de Dios en nosotros? ¿Qué es lo que ve el Espíritu de Dios en ti? Dedicados, consagrados, limpiados y santificados para la gloria de Dios. ¿Cómo está esta casa? ¿Cómo está esta casa? ¿Cómo podemos medir, cómo podemos darnos cuenta del estado que está esta casa? En el templo tiene que haber adoración. ¿Cuánto estamos adorando a Dios? ¿Cuánto estamos aclamando a Dios con nuestra vida? Verso 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas religiosos, viendo las maravillas que hacían y viendo que los muchachos aclamaban en el templo diciendo, Hosana, Hosana al Hijo de David, daban gloria, daban alabanza ¿a quién? A Jesucristo el Señor. Y los religiosos se molestaron y le dicen al Señor, ¿oyes lo que estos están diciendo? Se nos enrostran a Jesús. ¿Y qué le responde Jesús? ¿No leísteis? ¿Nunca leíste? ¿Qué es lo que está citando el Señor? La palabra nuevamente. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. El Señor nos dice que nosotros tenemos que ser como niños para entrar a su presencia. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si no os convertís como niños, no entraréis al reino de los cielos, dice el Señor, dice su palabra. ¿Cómo es nuestra adoración? ¿Tienes libertad para adorar a Dios? ¿O estás sujeto a la estructura religiosa? ¿O estás sujeto a la estructura humana? ¿Estás sujeto al qué dirán los demás? Cuando el Señor le permitió recuperar el arca de Dios al templo, ahí a Jerusalén, David iba danzando. David iba danzando, iba glorificando, iba alabando al Señor. Pero no a todos les gustó. No a todos les gustó. Yo quiero decirte que cuando estás en la libertad que el Espíritu Santo te da, tú puedes adorar, puedes alabar, puedes danzar al Señor con libertad. Porque es tu adoración al Señor. Es lo que tú le estás entregando al Señor. Ahí en el templo de Dios dice que los muchachos comenzaron a aclamar, comenzaron a alabar. Hosana al Hijo de David. Hosana a Jesucristo el Señor. Reconocieron eso. Pero no van a faltar los religiosos. No va a faltar aquellos estructurados que van a decir, mira cómo está danzando, mira lo que está haciendo. ¿Qué te interesa a ti? Si es mi relación con Dios, es este templo con Dios, es mi adoración a Dios. Y el Señor se agrada de los que le adoran, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Porque esa adoración estructurada y sujeta a lo que dicen los demás no es una adoración en espíritu y en verdad. Es una adoración hipócrita. Es una adoración que está ahí sujeta, amarrada, atada. Y el Señor vino ¿a qué? A libertar a los cautivos. A dar libertad a los cautivos.
Entonces, cuando está esa presencia de Dios, cuando el templo está consagrado al Señor, cuando todo el templo en cuerpo, en espíritu está adorando al Señor, comienza a haber manifestación de la presencia de Dios en ese templo. ¿Y qué ocurrió ahí? Cuando Jesús limpia el lugar, cuando hay adoración, cuando hay palabra, cuando hay oración, dice que los necesitados llegaron al lugar. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos. ¿Y qué pasó? Los sanó. ¿Quieres ver la manifestación de Dios en este templo? ¿Quieres ver la manifestación en tu vida? Comienza a orar, comienza a buscar a Dios en la palabra, comienza a adorar al Señor y el Espíritu del Señor se va a manifestar en tu vida. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Presencia de Dios no es lo mismo que manifestación de Dios. No me estoy equivocando. El arca de Dios era la presencia de Dios, pero pasaron etapas en que en el templo de Dios, en la ciudad de Jerusalén, no sucedió nada, estando el arca de Dios. Pero cuando el pueblo buscaba a Dios, adoraba a Dios, la presencia de Dios se manifestaba. ¿Estaba la presencia de Dios? Sí, pero no siempre se manifestaba. ¿Está la presencia del Espíritu Santo en tu vida? Sí, pero ¿se está manifestando constantemente en ti? Es la pregunta que tienes que hacerte, es la pregunta que me hago yo. Presencia no es lo mismo que manifestación. Yo puedo estar presente en un lugar. Tú puedes estar presente en un lugar, pero no manifestarte, estar quieto. Estás presente, pero no haces nada. La presencia del Señor es igual. El Señor puede estar en un lugar, el Espíritu Santo puede estar en ti. Pero la diferencia es si se está manifestando en tu vida o no se está manifestando en tu vida. Yo busco que el Espíritu del Señor se manifieste en mí y a través de mí. Y eso solamente depende de nosotros. El trabajo ya lo hizo el Señor. Él subió a la cruz por ti. Él te hizo hijo de Dios. La presencia de Dios está manifestada, está determinada para nosotros a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Pero ahora nosotros decidimos cómo llevamos este templo de Dios. Ahora nosotros, es decisión nuestra, qué tanto dejamos que el Espíritu del Señor se manifieste en nosotros. ¿Hay palabra en tu vida? ¿Hay oración? ¿Hay adoración al Señor? ¿Hay atención a los necesitados? Si hay eso, quiere decir que la presencia del Señor se está manifestando en ti. Pero si no lo hay, la presencia de Dios está en ti, pero no se está manifestando. El Señor Jesús entró en el templo y limpió. Yo quiero decirte que si es necesario que el Señor haga una limpieza en tu vida, haga una limpieza en mi vida, tenemos que ir a la presencia del Señor, reconocer que necesitamos esa intervención de Dios para limpiar este cuerpo, para limpiar este templo, para que sea consagrado totalmente al Señor, cuerpo y espíritu, alma y mente, todo determinado, todo consagrado, todo apartado para la gloria de Dios. Quiero decirte que la palabra dice de que tú eres templo de Dios. La palabra dice de que tú eres templo del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios está en tu vida. La pregunta que tú tienes que hacerte es si esa presencia de Dios se está manifestando notoriamente en mi vida. La voluntad de Dios es que así sea.
Ahora tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios para que esa presencia de Dios se note en manifestación de Dios en nosotros. Es la palabra del Señor para tu vida. Es la palabra del Señor para mi vida en este día. Vamos a orar. Le invito a que incline su rostro y acompáñeme en esta oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra para nuestras vidas. Señor, gracias porque tú saliste al encuentro de nosotros y nos has, Señor, hecho nuevas personas a través de la persona de Jesucristo. Y no tan solamente eso, sino que tú has manifestado, dejado tu voluntad de que tengamos la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Señor, y tú has determinado que nosotros seamos templo tuyo, donde habite tu presencia. Amado Dios, en esta hora, Señor, al reflexionar en esta palabra, es tu Espíritu el que nos da a conocer la dimensión, Señor, el tamaño, la profundidad, el significado de tu presencia, Señor, en nosotros. Padre, perdóname, Señor, cuando no he sido capaz de reconocer, Señor, esa maravillosa presencia tuya en mi vida. Perdónanos, Señor, cuando te hemos limitado tan solamente a un espacio del Espíritu y no hemos dejado que tú lo llenes todo. Señor, en esta hora oramos, Señor, para que tú lo llenes todo. Somos pertenencia tuya y no queremos tan solamente tu presencia, sino que queremos tu manifestación para la gloria de tu nombre, para la edificación de nuestras vidas y para la extensión de tu reino. Padre, muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.